Ayer por la noche, por la madrugada, en realidad, nos enteramos por viva voz, bueno, o por vivo tweet, ¿no? Que es como le encanta comunicarse a Donald Trump, que él y Melania están en cuarentena y están siendo tratados por coronavirus, porque contrajeron COVID-19. Esto es una noticia que en definitiva estremece al mundo político de los Estados Unidos, pero también es un choque internacional que no hay que perder de vista y sus profundas consecuencias. Vamos a ver primero el tweet eh, a través del cual Donald Trump lo comunica, y es que dice: hoy la primera dama de los Estados Unidos y yo no salimos positivos para COVID-19. Empezaremos nuestra cuarentena y el proceso de recuperación inmediatamente. Vamos a salir de esta juntos, ¿no? Es básicamente lo que dice. Y eso es, salvo, ¿no?, datos de corresponsales y otros datos, es todo lo que hay, ¿no?, al respecto. ¿No? Como consecuencia, por ejemplo, ¿no?, las bolsas de valores crashearon. Esta es una carta, por ejemplo, ¿no?, del servicio médico de la Casa Blanca, que honestamente no dice mucho, no dice mucha más información de lo que dice el presidente Trump. O sea, dice básicamente lo mismo, ¿no?, que testaron positivo y que, no, pues que están en observación y en tratamiento. Recordemos que al presidente de los Estados Unidos se le hacen pruebas por COVID muy frecuentemente, o sea, más frecuentemente que a la mayoría de la población, evidentemente, porque es el personaje estratégico, ¿no? Es el líder del mundo libre, lo que dicen ellos, pero es el comandante de las Fuerzas Armadas, o sea, no se le puede descuidar, pues. Entonces, ¿quién se lo contagió? ¿Cómo pasó esta cuestión? Todo parece apuntar a la persona de Hope Hicks, que es una asistente, ¿no? Es personal de la Casa Blanca que está trabajando con él y que fue la primera funcionaria de alto nivel del gabinete, de los personajes cercanos, asesores al señor Donald Trump, que presentó síntomas. O sea, ella presenta síntomas en los días alrededor del debate presidencial. Entonces, puede ser que se haya contagiado, poco después, ¿no? O poquito antes del debate presidencial, no está claro. Ella misma, ¿no?, volaba en el avión presidencial, el Air Force One, y bueno, ella misma se cuarentenó, ¿no?, en el avión presidencial, la mandaron al fondo y dice: no, pues nadie me toque porque tengo síntomas, ¿no?, de COVID. A todo el personal de la Casa Blanca las hacen pruebas constantemente, y bueno, que alguien contagiara síntomas es, ¿no?, bastante, o sea, llama mucho la atención. Todo el gabinete ya está en observación, se le han hecho pruebas después de esta noticia, se le hicieron pruebas al vicepresidente Mike Pence, que resultaron negativas. Afortunadamente, Nancy Pelosi, ¿no?, ella no tiene mucho contacto, es demócrata y es digamos, la líder de la mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que sería la tercera en el rango de sucesión. Ella, es de avanzada edad, pero no ha presentado hasta ahora ningún síntoma, ¿no? Entonces, esto definitivamente tiene consecuencias profundas, ¿no? Se habla de que Donald Trump, ¿no?, corresponsales médicos que están en la Casa Blanca, que ya presentó síntomas y que se sintió disminuido. Entonces, de entrada, Donald Trump no es asintomático. O sea, ya presenta síntomas, ¿no? Fatiga, cansancio. ¿Qué más? Todavía no lo sabemos. La cuarentena, ¿no?, el periodo de recuperación, todo el mundo lo sabemos, es de 10 a 14 días, ¿no? De 10 a 15 días ¿no?, para, si todo sale bien, que pueda estar en cuarentena, y si tuvo síntomas leves, que pueda desenvolverse, ¿no?, y que pueda estar o regresar a sus actividades. En 13 días es el segundo debate con Joe Biden. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? No lo sabemos, honestamente. No sabemos si va a estar en condiciones de debatir, en condiciones de presentarse físicamente en un lugar, ¿no?, esperando que todo saliera bien y que tuviera una perfecta salud para ese día.
Entonces quizás se podría dar, pero honestamente, o sea, no se sabe. Las elecciones son en 32 días. 32 días para las elecciones de los Estados Unidos. El periodo de reposo, ¿no? Pensando en que fuera asintomático, que se recupere, son de 14 días. Entonces, la mitad del periodo restante no va a poder participar en actos de campaña, no va a poder participar en actos de financiamiento, no va a poder participar en nada, ¿no? Por lo menos 14 días. Eso ya, o sea, de entrada. Es un, digamos, un ataque, un golpe duro para su campaña y su prospección para la reelección. Digo, esto tiene pues múltiples aristas, ¿no? Digo, la otra, la cuestión más evidente, la cuestión personal, pues Trump es un grupo o sea, marca varias casillas de los grupos de riesgo. Es una persona septuagenaria y es una persona que está con bastante sobrepeso. No está en sus mejores condiciones de salud. Tiene un historial de condiciones del corazón, ¿no? Que ya lo han atacado antes. No ha tenido un infarto, pero sí ha tenido un historial médico en ese sentido. Entonces, digo, o sea, tampoco hay que ser amarillistas, no hay completamente alarmistas, hay que decirlo como tal. La mayoría de personas, incluso de su edad, que se contagian, se recuperan, pero no hay garantía, ¿no? Y menos garantía con estas comorbilidades, ¿no? Que ya explicamos en este sentido. Digo, o sea, recordamos, por ejemplo, el caso de Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, que hace un par de meses contrajo también el coronavirus, el COVID-19, y que él sí fue a cuidados intensivos, cabrón. O sea, él sí estuvo en cama de atención intensiva con ventilador, ¿no? Y es mucho más joven que Donald Trump. Esto, o sea, es un virus, pues, ¿no? Y no reconoce de cargos, no reconoce de afiliaciones políticas, de ¿no? ideologías, o sea, es así, y ya lo sabíamos. Y el mismo Trump ha sido absolutamente irresponsable con su persona, pero más grave aún, con la vida de las demás personas, al hacer eventos de campaña sin distanciamiento social, al hacer, digo, en el mismo debate, pues, o sea, hace 2 días lo vimos aquí en este canal, lo vimos en vivo, se burlaba de Joe Biden por tomarse demasiado en serio el virus, ¿no? Por usar máscaras, ¿no? En todos lados, por usar, ¿no? Cubrebocas. O sea, al principio de la pandemia, y todo el mundo lo recuerda, no se lo tomó en serio, decía que era menos peligroso que la influenza, decía que no había por qué no preocuparse, cuando hoy sabemos que mentía en ese entonces. Él ya había hablado con Xi Jinping y le dijo, ¿sabes qué, cabrón? Esto se transmite por el aire y es como 6 veces más peligroso que la influenza, güey. Así que aguas. Y al mismo tiempo, semanas después, él seguía diciendo ¿no? estas tonterías de que no es fácil y cuando haya más calorcito se va a ir y no se preocupe, ¿no? O sea, fue absolutamente irresponsable con su persona y con el resto de las personas, que es lo más grave todavía. Entonces, bueno, digo, aquí están un poco las consecuencias. Digo, las bolsas ¿no? de Wall Street cayeron hoy, evidentemente. ¿Qué va a pasar? Digo, su imaginación, ¿no? Quizás puede ser tan acertada como la mía. O sea, no lo sabemos, honestamente. Esto es algo completamente sin precedentes. Digo, en el caso más grave, ¿no? En el caso fatal, asumiría Mike Pence y tendría que ser, digo, no sé, Mike Pence contra Biden. O sea, en esta campaña, digo, la campaña no se puede suspender. O sea, las elecciones se tienen que dar sí o sí el 3 de noviembre. Eso o sea, está por ley. Tendrías que modificar la ley, ¿no? Y tendría que ponerse de acuerdo republicanos y demócratas en un tiempo récord para modificar la Constitución y mover la fecha de las elecciones. O sea, eso lo veo más improbable aún. Entonces, bueno, o sea, honestamente, o sea, estamos en terreno insospechado, no en terreno que no se ha transitado antes. Y estaremos muy, muy atentos al avance de la salud del señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de las repercusiones políticas que tenga
toda esta cuestión, ¿no? Digo, esto es, de nuevo, esto es un golpe duro a la política mundial y, de particular, a la doméstica de los Estados Unidos. En fin, ahí, hasta ahí voy a dejar el comentario. Muchas gracias por ver, por suscribirse. Aquí estaremos, ¿no?, dando seguimiento muy, muy cercano a toda esta cuestión y nos vemos hasta la próxima.